Aunque algunos de los pacientes que se infectan con COVID-19 lo harán sin que su salud se vea afectada, muchos de los que acaban teniendo síntomas experimentan solo una dificultad respiratoria leve que hasta ahora ha sido el principal foco de estudio con respecto al COVID-19. Pero con la creciente propagación de la enfermedad y los síntomas duraderos que ahora se definen como el COVID prolongado, el conocimiento del efecto que tiene COVID-19 en órganos distintos del de los pulmones ha ido creciendo constantemente, con estudios recientes que evalúan los efectos del COVID-19 sobre la salud a mediano y largo plazo, tanto síntomas generales o afección general como en órganos específicos. Acompáñenme a revisar este artículo que muestra que la ecografía multiparamétrica puede revelar lesión hepática en pacientes después de COVID-19 con un amplio espectro de cambios parenquimatosos que incluyen aumento de la rigidez del hígado, aumento de la viscosidad y atenuación, indicativos de fibrosis, inflamación y esteatosis. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología, pero también revisamos en ocasiones editoriales, artículos de opinión o algún artículo médico que pudiera estar en relación o que fuera importante para nuestra especialidad. Y bien, el día de hoy platicaremos de un artículo que salió el 9 de julio de este año del 2021 en el Journal of Ultrasound in Medicine. Y se me hizo interesante porque pues el título dice lesión hepática posterior al COVID-19. Y bueno, como lo platicábamos y lo hemos visto ya en varios podcasts que he tenido la oportunidad de revisar con ustedes y de intercambiar opiniones, pues cada vez más nos estamos dando cuenta de efectos secundarios que tiene el COVID. Y estos efectos a largo plazo, ya hemos platicado algunos sobre el ojo, sistema nervioso, tórax, corazón, etc. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar como les digo, que tiene que ver con la lesión aparentemente hepática de tipo crónico en los pacientes que tienen COVID. Y bueno, para esto hay que recordar que el SARS-CoV-2 es un virus de ácido ribonucleico, de ARN, que está envuelto con una proteína y que tiene esa proteína de pico, ese spike, ¿sí? Que es la que básicamente interactúa con el huésped mediante la unión al receptor 2 de la enzima convertidora de angiotensina, que le voy a decir la AC2 o Angiotensina Converting Enzyme o enzima convertidora de angiotensina. Y bueno, sabemos que hay muchas células que expresan receptores para esta AC2 y que estas son las que son más vulnerables para ser infectadas, obviamente, por el SARS-CoV-2. Y bueno, entre los órganos que la expresan, pues el que más lo hace, y ya lo sabemos, pues es el tejido pulmonar, específicamente los alvéolos o las células alveolares tipo 2, pero también, y ya lo hemos revisado como les comentaba, y por ahí hay otros podcasts que les invito a escuchar si no lo han hecho, en el sistema nervioso central, cardiovascular, el sistema gastrointestinal, en los riñones, en el endotelio y ahora también en el hígado. Entonces, debido a la amplia gama de órganos que expresan este AC2, pues se han realizado investigaciones para evaluar los posibles efectos en la salud del SARS-CoV-2 que pueda tener en otras partes, gastrointestinal, cardiovascular, nervioso, respiratorio, riñones, pero en particular, pues ahora vamos a centrarnos en el hígado, es de lo que se trata este artículo. Ahora bien, la lesión hepática que está asociada con el COVID-19 se puede definir como cualquier daño hepático que ocurra durante el curso o el tratamiento del COVID-19 con o sin enfermedad hepática preexistente y que pueda ser reversible o irreversible. Eso es todo lo que en un momento determinado se podría catalogar como lesión hepática asociada al COVID. Bueno, recordemos que en el hígado el AC2, el receptor de la angiotensina convertidora, se expresa en gran medida en la capa endotelial de los vasos sanguíneos, como en otras partes, ¿ok? Sobre todo en los vasos sanguíneos pequeños, en la parte endotelial que está ahí entre las columnas de los hepatocitos. También se expresa en los colangiocitos y con menor cantidad, pero muy
pequeña, según los artículos, pues también en los hepatocitos. Y entonces, debido a estos diferentes tipos de células que expresan el AC2 a nivel en el hígado y en cantidades variables, pues recordemos que también ese es un factor, y el hecho de que el hígado, digamos que es un órgano que está, podríamos decir, influenciado o afectado por otros sistemas y órganos, así como también por la gran cantidad de medicamentos. Entonces, el espectro de posibles mecanismos patológicos de lesión hepática es muy amplio. Y estos podrían ser, por ejemplo, imaginen que es la propia citotoxicidad directa de la replicación viral activa del SARS-CoV-2 en el hígado, el daño hepático que puede ser mediado inmunológicamente. La otra puede ser por el deterioro vascular debido, ya sabemos que produce coagulopatía, endotelitis, por ejemplo, congestión cardíaca que inmediatamente se transmite a través de las suprahepáticas hacia el hígado, lo sabemos. También puede ser, por ejemplo, por cambios hipóxicos inducidos por la insuficiencia respiratoria. El daño hepático que podemos inducir por los fármacos que damos en los pacientes que tienen COVID o que tienen otras comorbilidades y además COVID. Y bueno, la otra es que el paciente pudiera tener ya una enfermedad hepática que se agravara con la presencia de esta enfermedad del COVID-19. Y bueno, si nos vamos a nivel celular, pues la lesión hepática se supone o se ha encontrado que es doble. En primer lugar, pues es causada por el daño hepatocelular que está caracterizado principalmente por esteatosis moderada, después hay inflamación lobulillar y portal. Luego hay zonas de apoptosis o necrosis que provocan elevación, finalmente también, pues de la alanina aminotransferasa o de la aspartato aminotransferasa, pues a nivel plasmático por esa lesión que hay a nivel celular. Y en segundo lugar es un daño causado a nivel colangiocelular, que afecta a los conductos biliares y que resulta en un aumento en las fracciones de gamma-glutamiltransferasa o el GGT y la bilirrubina, entre otras, ¿no? Entonces, eso es por el lado directo de citotoxicidad que puede haber tanto a nivel hepatocelular como a nivel colangiolar. Pero paralelamente a la lesión hepática inducida por COVID, pues se deben de considerar todos los efectos adicionales de la enfermedad hepática crónica subyacente, por ejemplo, que también se ha visto asociado aparentemente con el hígado graso no alcohólico, ¿no? Es el famoso non-alcoholic steatohepatitis o el hígado graso no alcohólico. Y bueno, sabemos que uno de los comorbilidades que tenía que ver con el mal pronóstico o con la probabilidad de llevarnos al hospital o a cuidados intensivos en los pacientes con COVID, pues era la obesidad. Bueno, pues la obesidad es otro de los factores también que son componentes de este síndrome metabólico, del hígado graso y también del COVID. Entonces todo esto es una como correlación, ¿no? En donde este hígado graso es la manifestación hepática, como les decía, del síndrome metabólico y representa un espectro de las enfermedades que van desde la esteatosis hepatocelular hasta, acuérdense que después de la esteatosis sigue la esteatohepatitis, que es un proceso inflamatorio que después lleva a una fibrosis y finalmente a una cirrosis. Entonces, el espectro de métodos que tenemos disponibles para evaluar el daño pues va desde los que son invasivos, es decir, hacer una biopsia hepática, pero podemos hacer también todos esos bioquímicos de los que ya platicamos, las pruebas de función hepática, y también procedimientos no invasivos, como sería, por ejemplo, y es el que nos vamos a ocupar, pues el diagnóstico por imagen. Hay muchos estudios ya que han demostrado la lesión hepática que está causada por COVID y que se puede evaluar mediante métodos de imagen como ultrasonido, resonancia magnética, tomografía computada y que básicamente lo que están es mostrando hallazgos que son compatibles básicamente con una lesión hepática entre comillas aguda que es la esteatosis. Pero debido a que la lesión hepática en COVID-19 es multifacética, como ya lo platicamos, e incluye esteatosis, inflamación, entre otras, pues una modalidad de imagen que tuviera la capacidad de evaluar todas estas al mismo tiempo, que fuera relativamente simple de realizar,
pues sería mucho mejor para cubrir todos los aspectos de los cambios parenquimatosos. Y es ahí donde los autores de este artículo evaluaron el alcance diagnóstico que tiene la ecografía multiparamétrica en el hígado en el contexto de los pacientes que tuvieron COVID y que ellos, los autores, pues sugieren como una herramienta adecuada para el seguimiento después de la infección. Este ultrasonido multiparamétrico incluye mediciones que son objetivas, cuantificables, de tanto de esteatosis como imágenes de atenuación, que vamos a ver en un ratito más, medición de fibrosis, viscosidad hepática. Son esas todas medidas que de alguna manera tienen ahora un valor. Acuérdense de la parte radiómica que hemos hablado. Entonces, no nada más decir que tiene aumento en la ecogenicidad, sino ahora podemos cuantificar esto. Entonces, este estudio que les voy a presentar o que les estoy presentando, pues fue diseñado para tomar muestras de ese daño hepático en pacientes después de COVID que tuvieron de diversa gravedad y con diferentes comorbilidades preexistentes usando el ultrasonido multiparamétrico y también, afortunadamente, en muchos de ellos, 76 si no me equivoco, lo compararon con otros métodos como la tomografía y la resonancia. Entonces, también dicen los autores que a conocimiento de ellos, tanto desde que diseñaron el estudio hasta el momento de la publicación, no hay ninguna otra investigación que hable sobre la utilidad del ultrasonido multiparamétrico para evaluar las secuelas de COVID-19 en el hígado. Bien, pues, ¿cómo hicieron el estudio? Bueno, ellos juntaron una cohorte de 90 pacientes. Básicamente ellos lo mencionan entre octubre y diciembre del 2020 y ellos le llaman, esto es un estudio prospectivo, o sea, lo hicieron, no fue retrospectivo con muchos de los que les he presentado, sino que fue prospectivo y de alguna manera pues es un estudio transversal, solo hicieron una medición. Entonces, de los 90 participantes, 56 habían tenido COVID-19 en un periodo de tiempo de 3 a 9 meses antes de la inscripción o de entrar a este estudio, y 34 eran del grupo control que clínicamente no tenía lesión hepática y que se les hicieron incluso anticuerpos IgM e IgG, anti-SARS-CoV-2, y que demostraron que estaban por debajo del umbral necesario para indicar que podrían haber tenido COVID en el pasado. ¿Okay? Entonces descartaron esa posibilidad, los estudios se hicieron por otra razón y algunos eran voluntarios. Y bueno, pues ¿qué se les preguntó? Pues el sexo, edad, meses de los primeros síntomas de COVID, duración de la enfermedad. Se recopiló información sobre si los pacientes habían sido hospitalizados y en el caso de que sí, la gravedad de la enfermedad. Y esta se clasificó básicamente en 3 grupos. Una enfermedad leve, porque no tenían ni neumonía ni síndrome de distrés respiratorio del adulto. Una moderada, donde tenían neumonía, pero no tenían síndrome de distrés respiratorio. Y la grave, donde tenían las dos, neumonía y síndrome de distrés respiratorio del adulto. También se adquirió información del uso de corticosteroides durante la hospitalización, de enfermedades crónicas concurrentes, medicamentos que se utilizaron. También se pesó a los pacientes, se les midió la talla para calcular el índice de masa corporal y pues la clasificaron igual que la Organización Mundial de la Salud, en normal, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida o severa. Y ya sabemos ahí los límites, ¿no? Hasta 25, de 25 a 29 y de 30 a 35 y arriba de 35 de masa corporal, de índice de masa corporal. ¿Qué más? Bueno, se recopiló información sobre antecedentes de enfermedades hepáticas, crónicas, consumo de alcohol, tabaquismo, actividad física, todo eso parte de la historia clínica que al final vamos a ver que estas en particular no tuvieron relación con los hallazgos ni con la severidad de la enfermedad. Desde el punto de vista del laboratorio, a 76 pacientes, como les decía, se les pudo recolectar muestra de sangre, les hicieron biometría hemática completa, enzimas hepáticas, marcadores de tiempos de coagulación, dímeros D, porque ya recuerden que estos se pueden alterar en casos de daño hepático. Y también se les vio que pudieran, o se les pidió, pues, la AST, ALT, LDH, porque recuerden que estas se pueden afectar cuando hay daño, pues, tanto de hepatocitos, de colangiocitos, cuando hay hipoxia, necrosis.
También se les midió, sí, muy interesante, la proteína C reactiva, la procalcitonina, que estos se utilizaron como indicadores de inflamación, como lesión hepatocelular. Y bueno, también a todos los pacientes, como les dije, o sea, los controles, pero también a los pacientes, pues les detectaron anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2. Desde el punto de vista de imagen, a todos los pacientes se sometieron al ultrasonido multiparamétrico y, como les decía, a 76 pacientes se les realizó una tomografía computada torácica o una resonancia magnética abdominal y un análisis de sangre el mismo día. O sea, todo eso fue una parte, por eso les decía que era un estudio transversal. Los exámenes radiológicos, bueno, los interpretaron ahí 2 radiólogos que estaban certificados y voy a describir brevemente los parámetros de los métodos de imagen. La resonancia abdominal incluyó una serie ya bien estandarizada de secuencias para todos los pacientes, donde había fase Spineco T2, fase Spineco T2 FATSAT, había un T1, había un gradiente de 3D, difusión, Diffusion Weighted Images, y le hicieron con 4 valores de B, 50, 500, 1000 y 1500, por lo cual también pudieron hacer un mapeo de ADC, hicieron CPRM, o sea, colangioresonancia, y también le hicieron en resonancia magnética con desplazamiento químico, con chemical shift, en las imágenes que eran in phase y out of phase, o sea, en fase y fuera de fase, que las utilizaron para la evaluación de la estatosis, tanto cualitativamente, porque obviamente ustedes saben que si existe eso hay una caída de la señal visible en las imágenes fuera de fase en comparación con la intensidad de las que tenemos en fase, pero también lo cuantificaron mediante el cálculo de la señal de grasa. O sea, utilizaron una fórmula que viene ahí entre la que estaba en fase y le quitas menos la que está fuera de fase, entre 2%, etc. Pero eso es básicamente para cuantificar con esta secuencia. Si nos vamos al tórax, el tórax, como se hizo parte de un estudio, de una corte, pues, que siguieron a los pacientes por muchas razones, pues el TAC se hizo para tórax, se hizo con un grosor de 0.625 y básicamente se incluía toda la cavidad torácica y la parte superior del abdomen, de hecho hasta los cilios renales. Entonces, bueno, estas tomografías se usaron principalmente, como les decía, para evaluar los cambios pulmonares después de COVID, y obviamente esto no está dentro del artículo, es parte de otra cosa, pero también alcanzaban a ver pues una muy buena parte del hígado, y entonces ahí lo que hicieron básicamente fue medir la densidad hepática y utilizaron esta para asumir si existía o no esteatosis hepática. Entonces, básicamente el punto de corte para la esteatosis va de 40 a 58 unidades Hounsfield, y en este estudio se supuso que eran todos aquellos valores que estaban inferiores o iguales a 55 en una región de interés de un diámetro de 1 centímetro. Ellos lo midieron los segmentos hepáticos 7 y 8, pues si tenían menos de 55 tenía esteatosis hepática. ¿Qué más les comento? Bueno, pues ahora la parte de ultrasonido, ¿no? Todos los pacientes se sometieron a un examen de ultrasonido normal de hígado, es de modo B, y también se les hizo Doppler color y el ultrasonido multiparamétrico, ¿no? Las imágenes modo B pues se utilizaron principalmente para la evaluación pues cualitativa del hígado en busca de los signos clásicos de esteatosis y fibrosis. Se incluyó la ecogenicidad parenquimatosa, que como ustedes saben, pues se consideró cuando el hígado parecía más hiperecogénico, hiperecoico en comparación con la ecogenicidad del vaso de los riñones. También se evaluó la ecotextura parenquimatosa, una ecogenicidad típica, así como que muy brillante, sucia, pues como le decimos, implicaba fibrosis o cirrosis. También se le hizo el Doppler para ver pues, el flujo, si había incluso reversión o inversión de flujo, o sea, hepatofugal o si era hepatopetal. Pero bueno, la parte central es el ultrasonido multiparamétrico que incluyó una elastografía. El equipo que ellos usaron es un Canon, no estoy muy familiarizado con él, la verdad, pero bueno, aparentemente tiene todos estos parámetros que les voy a mencionar. El de shear wave, de elastografía del shear wave, o sea, de onda de corte de 2D,
para cuantificar los cambios fibróticos, o sea, la rigidez hepática, o se correlaciona patológicamente con una disminución de la elasticidad, por eso es lo que hacemos la elastografía. Y esta se expresa, como ustedes saben, en kilopascales, ¿no? Y el equipo aquí, como muchos, los convierte automáticamente de la velocidad de propagación de la onda, que normalmente se mide en metros sobre segundos a la -1, bueno, esa la convierte en kilopascales para ver el grado de fibrosis. Ellos hicieron 5 mediciones, vieron la desviación que estaba entre las 5, las promediaron, hicieron una mediana. Los pacientes se estratificaron utilizando la puntuación de Metavir. ¿Se acuerdan que ya la revisamos más o menos a detalle en un podcast previo? Que tiene una escala de 5 puntos, ¿recuerdan? De F0 a F4 con el valor de corte de F1, o sea, de que fibrosis mínima a partir de 7.1 kilopascales. Eso es lo que ya está establecido. Abajo de 7, pues es normal, ¿no? Es el F0. Se estratificaron los grupos, como les decía. El otro parámetro que se hizo cuantitativo de daño hepático fue la dispersión de ondas de corte, que es en el equipo se llama SEWD, Shortwave Dispersion, y que es la indicativa de la viscosidad del hígado y que ha demostrado un potencial para ser un indicador de procesos inflamatorios. Y ellos meten ahí un par de referencias que están muy interesantes de correlación de inflamación con la dispersión del shear wave. No nada más la parte de la elastografía, sino cómo se dispersan. De hecho, las imágenes están muy interesantes porque el equipo te da no nada más la parte de elastografía a color y demás, sino también cómo se dispersan las ondas, y ahí tú puedes escoger las que estén más paralelas, que en teoría son las que tienen mejor valor o reproducibilidad o indicativas de la viscosidad. Bueno, recordemos que la frecuencia del ultrasonido influye en la velocidad de la onda de corte, en este shortwave. Okay. Y la medición del nivel de dependencia de las ondas de corte a la frecuencia, esa relación que hay de las dos, se denomina dispersión. Y esto, como les digo, a su vez está relacionado con la viscosidad. Los valores de esta dispersión se calcularon automáticamente junto con la elasticidad al realizar la Shortwave Elastography de 2D, y se expresan estas en particular en metros sobre segundos sobre kilohertz. Y los pacientes se estratificaron en 4 grupos según los valores que vienen ahí en el equipo. Y finalmente se llevó a cabo una imagen de atenuación hepática, que le llaman Attenuation Imaging o ATI. Y en las ondas de ultrasonido se atenúan por la dispersión, la reflexión y la absorción acústica durante la propagación en el cuerpo, en mayor medida con el aumento de contenido de grasa dentro de los hepatocitos. Entonces, a mayor cantidad de grasa existe una mayor atenuación. ¿Okay? El coeficiente de atenuación se calcula en decibeles sobre centímetros sobre megahertz, y también se estratificó de acuerdo a los valores que vienen ahí en el equipo. Entonces, son los parámetros que se utilizaron en este equipo multiparamétrico. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? De los 90 sujetos que se seleccionaron al azar y que se inscribieron en el estudio, 56, o sea, 62%, habían tenido COVID-19 dentro de un periodo de tiempo de 3 a 9 meses antes de la inscripción, y 34 sujetos, o sea, el 38% de los pacientes, eran un grupo control que clínicamente estaba sano. Bueno, voy a mencionar, vienen muchos resultados, pero solo algunos de los principales. Entre ellos, por ejemplo, los valores obtenidos en la evaluación multiparamétrica del hígado revelaron los valores del Shortwave Elastography, que eran estadísticamente significativamente más altos comparado con los pacientes de COVID, o sea, los pacientes del grupo de investigación comparado con los que clínicamente estaban sanos. ¿Okay? Uno tenía de 5.6 kilopascales y el otro 4.5 kilopascales, entonces la P dio menor de 0.001. Los valores de atenuación de esta ATI que les comenté también fueron más altos en el grupo de investigación, con una P menor de 0.001, y los pacientes del grupo de investigación tenían más probabilidades de tener mayores valores, porque acuérdense que iban juntos esta ATI con el Shortwave Dispersion, en comparación con el grupo control. ¿Okay?
La otra es que en el grupo de investigación se encontró que el aumento de la rigidez del hígado tenía una correlación positiva estadísticamente significativa con el aumento de los niveles de biomarcadores de daño hepático, como la ALT, la GGT, incluso también con el índice de masa corporal. Bueno, una cosa es que no se observaron relaciones entre los hallazgos del ataque y la resonancia y los biomarcadores. ¿Ok? Entonces eso es interesante porque los dos métodos que utilizamos tradicionalmente no correlacionaron a diferencia de del ultrasonido, sí. También mencionan que existía una leve correlación positiva entre la elastografía y las mediciones de dispersión, que lo suponemos obviamente por la manera como se calculan, y esta correlación fue más fuerte en el grupo de investigación, o sea, en los pacientes, comparado con el grupo control. Bueno, 34 pacientes, el 60% que eran del grupo de investigación, fueron hospitalizados y presentaron una probabilidad 9 veces mayor de tener alterada la atenuación hepática en comparación con el grupo control, y esto también fue estadísticamente significativo. También se observó que los participantes del grupo de investigación que tenían un curso más grave en la enfermedad tenían grados más altos de esteatosis. O sea, en esto se hizo la prueba de Fisher y bueno, fue de 0.016, o sea, evidentemente significativa. El aumento del índice de masa corporal también se correlacionó con el aumento de los valores de esta atenuación, una P menor de 0.001. ¿Qué más les comento? Bueno, que al comparar los pacientes con un curso leve y grave de COVID-19, los participantes del estudio con mayor ecogenicidad hepática tenían un riesgo 8 veces mayor de un curso grave de la enfermedad. Entonces, también hubo esa correlación entre los dos. Lo mismo también se observó en los participantes con valores elevados de atenuación, de ATI. El riesgo era 5 veces mayor de evolución grave de la enfermedad. ¿Okay? O sea, de que hubieran tenido. Evidentemente esto fue prospectivo y fue después de, pero ya cuando tuvieron estos valores actuales y los compararon como habían estado los pacientes, pues vieron que eso podía ser como un predictor de lo que había pasado. Un predictor del pasado, pero bueno, finalmente había una correlación con eso. ¿Qué les cuento también? Los pacientes del grupo de investigación tuvieron valores de PCR, pero PCR es proteína C reactiva, más altos que sus contrapartes del grupo control. Eso también fue significativo, 0.004, y los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 30 tenían muchas veces más probabilidades, como les decía, de experimentar síntomas de COVID más graves. Ahora, utilizaron un análisis de regresión logística binaria multifactorial y se encontró que el índice de masa corporal en combinación con la dispersión tenía una influencia estadísticamente significativa en las puntuaciones. También se encontró que la proteína C reactiva, cuando se combinó con los valores del shortwave, tuvo un impacto estadísticamente significativo en cuanto a lo que iban a tener del shockwave, o sea, una correlación directa. Los resultados mostraron pues que los valores más altos de índice de masa corporal y de la proteína C reactiva están relacionados con la esteatosis hepática. Ahora bien, el mayor riesgo de evolución grave de la enfermedad en pacientes con valores elevados de esta atenuación se correlacionó con los hallazgos de la resonancia magnética, ya que los pacientes que tenían indicadores de esteatosis en resonancia magnética tenían más probabilidades de experimentar una evolución moderada a grave de la enfermedad. También se encontró que la ecografía tenía una correlación inversamente proporcional moderada con la densidad del parénquima hepático por TAC, con una densidad más baja en la tomografía que se correlacionó con el parénquima hepático más hiperecoico en la ecografía. Es algo que evidentemente pues lo conocemos, lo esperamos, pero simplemente lo cuantificaron. Los pacientes, fíjense, esto fue interesante también, porque no se los comenté creo, pero una de las cosas que midieron en el TAC fue el grosor de la grasa subcutánea. Y los pacientes con una capa de grasa subcutánea más gruesa tenían grados de esteatosis más alto. Es algo que podríamos suponer, pero bueno, ya ellos también, pues como les digo, lo cuantificaron. Esto fue significativo, P menor de 0.05, y también esto se correlacionó positivamente con el grado de dispersión más alto. Interesante, pero no se encontró
Claro, no está diseñado para eso estrictamente, ¿no? Pero que el consumo de alcohol, el ejercicio y otros factores del paciente tuvieran un impacto significativo en la gravedad de la enfermedad o en las características de las imágenes. Pues sabemos que evidentemente hay cosas que sí se pudieran correlacionar, pero no salió aquí estadísticamente significativo ni está diseñado obviamente para eso. Pero como lo preguntaron, pues hicieron eso y lo mencionan. Y en la discusión del artículo, debido al mecanismo principal patogénico de la invasión celular del SARS-CoV-2, que es a través de la unión en los receptores AC2, pues el hígado se encuentra entre los objetivos de primera línea de lesión celular del COVID-19 por su alta expresión de AC2, como les decía al principio. Los posibles mecanismos de lesión hepática en COVID-19 son multifactoriales e incluyen inflamación, esteatosis y también, recuerden, lesión de los conductos biliares. Ellos expresan también AC2. La lesión hepática que está causada por COVID-19 se puede evaluar mediante el uso de marcadores bioquímicos, claro, modalidades de imagen, entre ellas está la resonancia y la tomografía, y en este estudio se presenta la evaluación por el ultrasonido multiparamétrico del parénquima hepático en esos pacientes y reveló que había un aumento en la rigidez del hígado y aumento en la esteatosis, que eran estos ambos indicativos de lesión hepática, y esto evidentemente cuando lo compararon con el grupo control. El parámetro más notablemente alterado fue el aumento en la rigidez hepática, que está representada por los valores más altos de la elastografía, el Shockwave Elastography, y lo cual es consistente con otros estudios, y ellos ahí presentan dos referencias en donde ya se había evaluado esto en una forma más aguda, es decir, durante los pacientes que estaban internados. Bueno, también les comenté que el aumento en la rigidez del hígado se correlacionó con aumento en otros indicadores del ultrasonido también. Se correlacionó también con los biomarcadores del daño hepático como la ALT y la GGT, que indican, como sabemos, daño hepatocelular y daño colangiocelular. La proteína C reactiva, que ha demostrado ser un factor predictivo de lesión hepática en pacientes con COVID-19, fue mayor en el grupo de investigación o el grupo de pacientes que en el grupo control. Y los valores del Shockwave Dispersion, ¿se acuerdan? Eran más altos y esto era independiente de otros factores, incluyendo el índice de masa corporal, que también sabemos o les comenté que demostró que había una inflamación hepática subyacente en los pacientes después de COVID, cosa que no se presentó en el grupo control. Bueno, ellos mencionan también que el aumento en el índice de masa corporal es un factor importante en la lesión hepática. Se encontró que se correlacionó con aumento en los valores de rigidez, como les decía, y con esteatosis. Los mismos autores mencionan que los cambios más pronunciados en los pacientes con un índice de masa corporal elevado podrían explicarse por el hecho de que los sujetos con obesidad son más propensos a un curso grave de la enfermedad. Los hallazgos de este estudio también indican que la hospitalización y la gravedad de la enfermedad juegan un papel importante en la lesión hepática en pacientes con COVID y que los pacientes del estudio con puntuaciones más altas de esteatosis tenían muchas más probabilidades, como les comenté, de ser hospitalizados y tenían un curso de la enfermedad más grave, resultados que son obviamente concordantes con otros estudios que ya conocemos, ¿no? Entonces, esto permitiría como concluir que la ecografía multiparamétrica podría ser más sensible que el ataque y la resonancia en la evaluación de la lesión hepática, que se refleja tanto a nivel supracelular, es decir, en la morfología, la elasticidad y demás, como a nivel celular, ¿no? Y eso ya lo vimos con la parte bioquímica. Ahora bien, como todos los estudios, tiene limitaciones y probablemente la principal limitación es que no se demostró una causalidad entre la lesión hepática y la infección por COVID-19, porque en la mayoría de los casos no se disponía de datos de imágenes previos antes de la infección de SARS-CoV-2. Entonces, hasta cierto punto no está claro todavía si los factores como la esteatosis y la obesidad simplemente predisponen a los pacientes a infecciones más graves por COVID y daño hepático posterior,
o si representan el resultado de una infección más grave. Y esa es básicamente la parte que yo creo que tiene mucho para estudiarse en el futuro conociendo esto. Porque aunque la mayoría de los pacientes en este estudio que fueron hospitalizados se sometan a una TAC torácica que permite medir la densidad, como se discutió anteriormente, pues la lesión hepática en COVID-19 muestra una variabilidad que es más allá de la esteatosis y que no se aprecia completamente en el TAC y que por lo tanto no podemos nada más decir, ¿sabes qué? Pues déjame ir a revisar los TACs previos que tengo de todos esos pacientes que les hice TAC, que entre comillas, probablemente, al menos como en nuestro hospital, son los pacientes que están más graves. Pero bueno, finalmente tú podrías decir, los puedo, pero lo único que puedes encontrar básicamente en un estudio de TAC que alcanzó el hígado simple, pues es la densidad. Y bueno, tampoco este estudio no cubre, por ejemplo, todo el alcance diagnóstico potencial que podríamos tener si lo hubiéramos hecho un TAC dinámico o un TAC espectral. Ok, entonces yo creo que de ahí hay mucho cosa que podríamos estudiar y ver si en los pacientes que están teniendo COVID, cómo está su hígado con estos parámetros y después evaluarlos en un futuro. ¿Ok? Bueno, para concluir de este estudio, pues ellos dicen que la ecografía multiparamétrica puede revelar una lesión hepática en pacientes después de COVID, que tiene un amplio espectro de cambios parenquimatosos que incluyen aumento de la rigidez del hígado, aumento de la viscosidad y atenuación, que estos son indicativos de fibrosis, de inflamación, de esteatosis. Y que más allá de la gravedad de la enfermedad en sí, los cofactores como el aumento del índice de masa corporal y las comorbilidades preexistentes o los factores o efectos secundarios médico-tóxicos podrían agravar la lesión hepática. Bien, pues espero que haya sido de su interés este artículo. Creo que lo interesante es estar conscientes de todos los posibles efectos colaterales o a largo plazo que pueda dejar la enfermedad y que pudieran estar en relación con la gravedad de la misma, como aparentemente demuestra este artículo, y que lo tengamos en cuenta junto con las otras cosas que ya hemos revisado y que vamos a seguir revisando en otros órganos y sistemas sobre el efecto a largo plazo que tiene esta enfermedad, para que de alguna manera valoremos y sepamos que esto puede ocurrir nosotros como radiólogos, que se manifiesta en forma de imagen, que podemos seguirlos, cuantificarlos, ver la evolución y que probablemente en un futuro, así como ya está pasando a nivel pulmonar, podemos dar un seguimiento a estos procesos de rehabilitación, como les digo, a nivel respiratorio, pero que pudiéramos tener efectos a largo plazo, incluso en pacientes que no presentaron muchos síntomas, pero que evidentemente tuvieron afección de los receptores y que a lo mejor nos centramos demasiado en la parte pulmonar y no estamos tomando en cuenta el resto de los órganos. Bien, pues como siempre agradezco mucho su atención y si tienen alguna sugerencia o comentario, por favor déjenlo en las diferentes plataformas de Memorándum y nos escuchamos en la próxima.